se lo había anticipado, estamos con el doctor Riquelme, vamos a charlar de distintos temas. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos ustedes y a todos los radioescuchas realmente, así que... Bueno, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros para que hablemos de distintos temas. Hoy me ha traído un tema que la verdad me ha dejado así, desconcertada. Sí, realmente un lindo tema para este julio que se empieza. El síndrome del cuidador quemado o el síndrome de la sobrecarga al cuidador. Ajá. Esto es un síndrome que empieza a aparecer en la parte médica para su evaluación correspondiente hace aproximadamente unos 15, 20 años, en donde el índice de diagnóstico de las enfermedades demenciales empieza a crecer desmesuradamente. Uh-huh. Porque se diagnosticaba más, porque empezaba a evolucionarse y evaluarse más bien con otro criterio al paciente, no solamente era el paciente aterosclerótico, no solamente era el paciente con demencia senil, sino fundamentalmente aquel paciente con de demencia tipo Alzheimer. Uh-huh. Si bien tenemos que considerar que las demencias son tipo Alzheimer o no, o también la otra clasificación que puede darse es una clasificación de demencias vasculares y no vasculares. Entre las no vasculares tengo fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer, tengo fundamentalmente a las secundarias enfermedades neurológicas, por ejemplo, Parkinson es una de las que más prima, y de ahí en más. Ahora, ¿qué es? El síndrome del cuidador quemado tenemos que separar con diagnóstico diferencial del síndrome de burnout o del cerebro quemado. Ajá. Que son dos entidades muy distintas. En lo que nos compete a nosotros, el síndrome del cuidador quemado es donde se empieza a manifestar en los cuidadores y fundamentalmente que me ejercen mayor cantidad de horas del cuidado del paciente con demencia, que donde se requiere mucho más que empatía, se requieren algunas técnicas para tratar de que ese cuidado intensivo, exhaustivo, no me afecte a nivel persona, en donde tengo que fundamentalmente aparejado todo la sintomatología como depresión, la sensación de haber hecho mal las cosas, la sensación de que no me faltan fuerza, agotamiento, una ansiedad desmedida, el agotamiento psicofísico y social, en donde muchas veces no es comprendido por el grupo familiar o a quien el empleador, por lo tanto todo eso me viene aparejado. Siempre hay que tener un equipo y un rol de cuidadores en donde se pueda llegar a hacer fundamentalmente unas reuniones de debacle, en donde se va evaluando todo lo positivo y lo negativo del cuidado en sí de la persona. Y eso que estamos tratando de una sola persona. Esto no tiene nada que ver con las relaciones o los cuidadores en los geriátricos, los empleados de los geriátricos. Estos son cuidadores domiciliarios. Por lo tanto, hay que darle la herramienta necesaria para que todo este vorágimen de actividad exhaustiva, cansadora, agotante y agobiante no me afecte a la persona en sí. Por lo tanto, tengo que ir viendo y evaluando bien si, junto con el médico, realmente con esto debe tener el médico de cabecera, no solamente del paciente en sí. Lo que preconizamos y hacemos cuidados paliativos, fundamentalmente tenemos que tratar de evaluar al paciente, que es nuestro paciente, al núcleo familiar y a los cuidadores, que son cuidadores no formales, en donde tengo que evaluar bien la situación de cómo viene aparejada todo lo que me causa. Si bien muchas veces al principio se empieza con todo el ímpetu a hacer los cuidados del adulto mayor con enfermedades demenciales o otras neurológicas, lo hace bien, donde se requiere más cierta fuerza, lo debido para el movimiento, la movilización, para el cambio de los pañales, cómo se debe hacer esta misma, cómo evitar la aparición de úlceras por decúbito, cómo evitar un montón de otras patologías presentes. Por lo tanto, tengo que ir dándoles toda la herramienta necesaria al cuidador. Y casualmente en agosto estamos largando un curso junto a la institución de Santa Fe de cuidadores domiciliarios con matriculación nacional. Por lo tanto, eso vamos a ir dando y evaluando todo lo que es en el adulto mayor, fundamentalmente lo que es el cuidado con todo, fundamentalmente de aquellos cuidadores o niñeras de chicos con TEA o con el espectro del autismo. Entonces tenemos que ir viendo y evaluando mucha situación y tratar de darle toda la herramienta necesaria para evitar el daño físico,
Daño físico me refiero al sobreesfuerzo que me puede llegar a ocasionar algunas lumbalgias en relación con hernia de disco o no, que eso son otro tipo de patologías y por lo tanto evaluarlo. Qué bien, doctor. Bueno, yo recuerdo años atrás, alguna tía, alguna abuela, que no existía lo que hoy sí existe afortunadamente. Yo tuve la posibilidad de contratar una empresa que tenía sus cuidadores y que me mandaba de acuerdo a las necesidades del paciente, en este caso era mi padre. Entonces yo pedí varones, por ejemplo, porque mi papá prefería que lo atendieran hombres, lo que me parecía totalmente lógico. Pero antes no existían estas empresas, entonces uno tenía que contratar gente que necesitaba trabajo simplemente. Entonces, bueno, iba una mujer y por ahí le tocaba atender a un hombre, un paciente hombre, y tampoco tenía los conocimientos necesarios. En estos casos, o igual la familia, por ejemplo, una hija, una sobrina que tenía que atender a un tío, jamás se pensaba en esa salud, en la salud de la persona que atendía al paciente. Exacto. Sí, fundamentalmente cuidando al cuidador, realmente un capítulo bastante interesante de la medicina geriátrica, en donde tenemos que ver toda esta herramienta. Y si hoy hay empresas que acondicionan todo lo que son los cuidadores, lo que nosotros queremos hacer a través de este curso, este va a ser un curso intensivo de 4 meses, ya a partir del año que viene vamos a hacer un curso más avanzado de 8 a 9 meses, en donde se le va a dar toda la herramienta necesaria y obviamente como van a tener matriculación van a estar inscritos en el registro de Ley Nacional de Cuidadores a nivel nación. Por lo tanto, eso va a traer aparejado un cierto más de categorización de esta labor bastante ardua que muchas veces no lo consideramos, que es muy beneficiosa para el núcleo familiar. Claro. Y hay que, desde el punto de vista físico, fundamentalmente al cuidador también tenemos que cuidarle desde el punto de vista emocional y psicológico. Claro, claro que sí. Son sumamente necesarios ellos para toda la familia, para todo el grupo familiar y para el paciente. Exacto, sí. Doctor, ¿qué condiciones hay que tener para poder hacer este curso y cómo poder ir informándose? Y esto es un curso de cuidadores domiciliarios para personas no formales, es decir, que no requiero un título universitario o una tecnicatura en enfermería, sino para son no formales. Aquella persona que tenga la nobleza, la nobleza loable de cuidar a un ser humano. La necesidad sí, también es cierto, se considera la parte económica, esto es una profesión que queremos llegarle a esa profesión, que queremos que se tenga ese respeto al cuidador fundamentalmente, entonces ver y evaluar bien, que mínimamente tenga la secundaria completa, entonces podemos llegar para que esa matriculación nacional le sirva y en algún momento concretar un buen listado para ir determinando porque es muy dispar los honorarios que se cobran, es cierto, hay muchas veces son dispares. Sí, hay que regularlo. Por lo tanto también eso, regularlo y tenerle toda la confianza. Otra de las cosas que queríamos ver, el tema del monotributismo, son varios factores que tenemos que empezar a dar los primeros pasos para tener algo bueno y recategorizar al cuidador domiciliario. Bien, doctor, bien. Mira, a mí me ha quedado tanto cariño por los cuidadores que tuvo mi padre, porque la verdad que los integramos a la familia y los cuidábamos como si fueran uno más de la familia. Necesitábamos que ellos estuvieran bien para que el paciente estuviera bien y el resto, todos estuvieran bien. Eso es cierto, sí, yo recuerdo en mi época de estudiante también que hacía el rol de cuidador domiciliario, por eso fueron muchas las pautas y los hitos que me marcaron para hoy evaluar y considerar todo lo que es la docencia en esta área y por lo tanto también saber manejar la confianza al cuidador, porque muchas veces la confianza en demasía o no me perjudica todo lo que es el interrelacionamiento del núcleo familiar, porque siempre hay algunos que otros pequeños desvanes, pero van solucionándose. La confianza a la medida extrema, lo que deben respetar fundamentalmente ambas partes.
Perfecto, doctor. ¿Información de dónde se puede obtener? Ya vamos a estar largando bien la publicación exacta. Este es un adelanto, esta es la primicia, sí. Entonces, bueno. Sí, vamos a empezar a dar los primeros pasos en lo que es la docencia de cuidado domiciliario. Ya empezamos con un curso que está culminando dentro de 2 semanas de auxiliares gerontológicos. Esas son las capacitaciones para el cuidador en los geriátricos. Así que bueno, vamos alargando un montón de tips, un montón de jornada de capacitación para determinados. Los adultos mayores han crecido en demasía realmente y hasta el 2050 vamos a tener más auge todavía y después va a ir empezando a acicalarse un poquito. Por lo tanto, bueno, tratar de dejar en lo posible un mundo mejor. Claro, claro que sí, hay que tratar bien a nuestros viejos, sí, a todos nuestros abuelos y nos han dado tanto, ¿cómo no darles el afecto que se merecen en sus últimos tiempos? Sí. Y sí, tratar de también sacar ese mito de decir no que el bebé, el niño no tenga una interrelación, por más enfermo que esté, muchas veces el afecto claro. de los nietos o de una personita pequeña es mucho más, me ejerce mucha más curabilidad que alguna medicación. Es cierto, doctor. Y las mascotas, la importancia de las mascotas. También eso es cierto, sí, también es muy, muy importante que uno dice, el gato en la cama, el perrito en la cama. Hoy, bueno, el auge desmedido de los perritos. Sí. Es amor, es amor. Sí, ofrecen amor, eso es cierto. Todo sana. Doctor, un gusto como siempre tenerlo con nosotros. El placer es mío. Lo esperamos la semana que viene. Aquí estaré. Gracias. El doctor Raúl Riquelme con nosotros.